El forastero no vino a beber. Vino a terminar algo que empezó hace años. La frase se dijo primero como un rumor, como un golpe seco en la barra de la cantina. Después se convirtió en mirada que se clavaba bajo los sombreros y en silencio que corría por las calles de tierra. Cuando Elías cruzó el umbral del salón, la madera crujió con la memoria de pasos que no quería recordar. Se sentó en una esquina, la luz le atravesaba la cara como un cuchillo, y hubo quien pensó que venía a calmar la sed de ese pueblo polvoriento. No era así. Vino a cerrar una cuenta vieja, a rematar un hilo que había dejado colgando cuando enterró otra vida. Elías tenía la piel cuarteada por 1000 soles y la voz baja, como si las palabras le costaran tanto como los movimientos. Llevaba un abrigo oscuro que recogía el polvo con la pereza de una manta antigua. Sus manos, grandes y marcadas por cicatrices, descansaban sobre la mesa. En el dedo índice había una cicatriz fina que miraba cada tanto, sin que nadie la viera. El pueblo, San Esteban, una hilera de fachadas con letreros descoloridos, y una iglesia con la campana siempre metida en silencio. Lo conocía de vista, no de nombre. Lo ignoraron los primeros minutos, quizá por piedad, quizá por costumbre. Los pueblos suelen tratar a los que ya han pagado su lugar en la sombra con la solemnidad de quien cree que el olvido es un castigo. El silencio en el salón era una piel fina que cubría algo más oscuro. Las palabras allí eran escasas y medidas, las miradas, puntillas. La calma de Elías no molestaba. Lo que molestaba era el equilibrio, esa promesa de paz que no se sostenía más de una noche. La cantina olía a mezcla de café rancio y queso quemado, con un toque de metal viejo. Afuera, el viento empujaba arena contra los carteles y las ventanas. Dentro, una jarra rodó una vez y quedó quieta. Entonces apareció Víctor Kane. Llegó con botas pintadas y la correa del sombrero tan nueva que hacía ruido al sonreír. Su caballo sudaba, la crin todavía vibraba de nervio. Víctor tenía esa forma de caminar, de quien sabe que provoca y sale ileso. Entró sin pedir permiso. La sonrisa le marcaba los labios como una promesa. Se plantó frente a Elías como quien busca un adversario anunciado por el eco de la propia arrogancia. Sacudió su sombrero con desafío. No estaba buscando trago, buscaba reacción. Los gestos de Víctor fueron pequeños insultos. Un empujón al sombrero, un comentario sobre el abrigo, una broma sobre el pasado que nadie dijo en voz alta. El salón comenzó a observar como si se tratara de una partida de ajedrez que al fin se iba a mover. Víctor golpeó la mesa con el puño, rió alto, y la risa rebotó en las botellas. Los ojos de Elías no se movieron más de lo necesario. Todo en él parecía calibrado para no volver a la vida que había prometido enterrar. La tensión se volvió un cierre. Víctor, con la sangre caliente del triunfo fácil, empujó al joven ayudante del sheriff, un muchacho de manos sin callo, sonrisa tímida, nombre que nadie recuerda en la memoria general, porque la vida de los asistentes rara vez deja páginas en los libros. El muchacho reaccionó por orgullo, por lealtad mal medida. La conversación subió una nota. Los insultos se volvieron cuchillos. Víctor sacó su arma alardeando de manera despreciable, y en un gesto absurdo, disparó. La bala alcanzó al ayudante en el pecho. No hubo estruendo poético. Hubo un golpe sordo, un quejido, la caída inevitable. La cantina, que antes guardaba la calma con una piel frágil, se abrió en estertor. La muerte del joven fue la chispa. El salón quedó suspendido en un espacio entre la incredulidad y la cólera. Alguien gritó. Otros se agacharon. Elías vio la caída como si mirara una fotografía que le devolviera un nombre. En el aire quedó la misma pregunta. ¿Qué hace un hombre que prometió enterrar una vida de disparos cuando un joven muere por la bajeza de otro? Un flash corto se abrió en Elías, claro y frío. La casa donde su mujer cosía una manga, y su hijo dormía en la hamaca bajo la luz de una lámpara pequeña. Una noche de tormenta y el sonido de botas. La entrada de hombres con decisiones rápidas. La sangre en la madera. La cara sin aire de su mujer. Los ojos vacíos del niño.
Juró entonces, con la garganta rota por el llanto, enterrar sus revólveres y su nombre. Enterrar al cuervo negro que fue antes. Se llevó la vida a la sombra del arrepentimiento y creyó, por un tiempo que parecía infinito, que promesas de ese tipo pueden sostenerse. Volvió al presente con la misma lentitud con la que vuelven los que saben que no pueden detener el movimiento de la historia. Víctor se jactó de su impunidad. Hizo un gesto de triunfo. La risa de Víctor tuvo algo de condena. Elías apretó la mano alrededor de la madera de la mesa. Los ojos de quienes miraban se convirtieron en ventanas hacia un pasado que creían cerrado. No buscó la venganza por placer. Buscó terminar una cosa que no debía haber quedado a medias. El disparo de Elías fue seco, sin brillo. No hubo alardes ni espectáculo. Víctor cayó como cae un árbol que ha perdido la raíz. La bala encontró su centro con la precisión de lo que ya ha aprendido a medir el tiempo de los hombres para no errar. El salón se quedó con la respiración suspendida, pero la respiración que había en Elías no era aire, era algo antiguo, una maquinaria de supervivencia que se activaba cuando el mundo exigía coraje. Nadie aplaudió. La ley del lugar no celebró. Solo se oyó el ruido de la madera al asentarse otra vez. Esa misma noche, la banda de Víctor se levantó en busca de venganza. Vinieron con antorchas y gritos, con odio en los ojos y mapas de nombres en la boca. Esperaban tropezar con un hombre viejo que ya no sabía luchar. Se encontraron con otra cosa. Elías se movía como sombra, con gestos cortos, con paciencia de piedra. No era un baile. Era una secuencia de movimientos planificados, tasados con la amargura de quien no buscaba placer, sino cierre. Un hombre menos se quedó tumbado en la puerta de la iglesia. Otro dejó de correr en el pozo seco. Las detonaciones en la noche fueron rápidas y precisas, sin la lujuria del combate. Al amanecer, el pueblo tuvo que contar cuerpos, colocar mantas sobre formas que no se levantaban. La violencia había sido efectiva, y con ella vino la consecuencia que siempre cubre las acciones. El peso de las miradas y el remordimiento que se abre paso en la garganta de quien lo ve. No se trató de justicia heroica. Fue un péndulo que se volvió a balancear sobre la sangre. En las casas se oyó el llanto de la madre del ayudante muerto. Una mujer se quedó inmóvil ante la puerta, la cara arrugada como una carta vieja. El sheriff entendió que la ley no era una respuesta sencilla. Tenía que decidir si trazar el mapa de la venganza de la ley o callar. Se pegaron carteles en el poste del molino. Se busca. Recompensa por el cuervo negro. Las letras remarcaban la falta de comprensión del pueblo. Algunos querían proteger a Elías, otros temían su regreso al mito. El nombre, que Elías había guardado con el tacto de quien entierra una moneda vergonzosa, salió de vez en cuando en susurros. El cuervo negro. No era un apodo cómodo. Era una forma de la gente para poner distancia, para explicar lo que creían monstruoso. Los rumores comenzaron a circular más allá de las calles polvorientas, en la estación, en los cantos de la sierra, en las manos que pasaban pan en el tren que no paraba. Elías volvió a ser algo que pertenecía al pasado colectivo del oeste, un fantasma con botas. Fue entonces cuando apareció Samuel Red. Samuel no era un forajido joven y ruidoso. Era un cazador de hombres curtido, con un ojo que medía la paciencia y una cuenta por saldar. Había perdido a sus dos hermanos en una refriega antigua, en la que, según él, había intervenido el mismo Elías, que ahora intentaba desaparecer. Samuel había seguido rastros, historias, bromas en tabernas. No buscaba fama. Buscaba venganza compartida y, finalmente, un cierre para su propia desgracia. Llegó sin prisa, como quien sabe que la prisa solo envenena la esperanza de acertar. Pavoneaba un silencio amargo. Mientras Samuel cruzaba la llanura, Elías se movía como un hombre que aún no está seguro si merece existir. Caminó con dificultades por caminos de grava, su paso pesado por las noches bajo la bóveda helada de estrellas. En la soledad del desierto, la memoria le volvía a hablar. La risa de su hijo que ya no estaba, la mano de su esposa sobre su mejilla,
la promesa hecha a una tumba que nunca ha de olvidarse. Recordó la sensación de enterrar algo que late, no acaba de morir por completo. Fueron breves visiones, destellos, como si la memoria fuera un animal que se asoma desde la grieta de la razón. En el camino se encontró con la niña del molino, una cría que había quedado sin padre y buscaba agua para su madre. La vio a lo lejos, escondida entre sacos. Su bolso había sido abierto por forajidos menores que huían. Sus ojos eran liturgias de miedo. Sus dedos pequeños pidieron lo inevitable: protección, compasión. Elías, que había matado y matizado la muerte durante esa noche, se agachó y le puso un sombrero viejo sobre la cabeza. No dijo palabra, solo le entregó una moneda y le señaló el camino a la fuente. No hubo disparo. Fue un gesto de humanidad, una promesa que se sostenía. No mataría por placer. Esa escena fue un recordatorio para sí mismo de que aún quedaba algo por lo que valía la pena andar. Los carteles y los murmullos, la muerte de Víctor y la limpieza de su banda, fueron llamadas en la vasta llanura. Samuel Red siguió huellas sutiles y testimonios renuentes. No vino con alardes, vino con paciencia. Siempre llegaba un hombre con paciencia al sitio donde se esconden las respuestas. Entre los caminos se encontraron los ecos de una leyenda que nadie quería reconocer. El cuervo negro volvía a aparecer como sombra, como amenaza, como memoria. El duelo con Samuel no fue una obra de teatro con barniz de gloria. Se hizo en una llanura mínima, a la salida de una cantera donde el viento levantaba polvo como recuerdos viejos. El día amaneció con un frío que mordía, y el sol dio una luz sin piedad. Ambos hombres se miraron con la dureza de los que han visto demasiadas caras humanas y no quieren más sorpresas. Samuel habló primero. Su voz era un filo. Trajiste muerte a mi puerta, Elías. Trajiste nombres que ahora están muertos. ¿Vienes a seguir enterrando lo que empezaste o a seguir escribiendo nombres en la tierra? Elías, con los párpados como pesas, recordó la noche en que juró no empuñar más un arma. Recordó a su familia y al silencio que se había prometido. No justificó lo hecho. No ofreció consuelo. Dijo, en voz baja y contenida: no vine a beber. Vine a terminar lo que quedó a medias. No añadió más palabras. La frase no era una disculpa. Era una razón. Había en Samuel una sed de venganza que no admitía equilibrios. En su mirada también había lugares rotos. No obstante, cuando las manos se levantaron, el duelo fue breve y terrible. 2 disparos que sellaron un capítulo. La pólvora olía a hierro húmedo, pero no hubo regodeo. Samuel cayó, y Elías recibió un impacto que le abrió la carne en un costado. La herida no fue bajísima en dramatismo visual. Fue un recordatorio físico del precio que pagaría por terminar algo. Cayó de rodillas, la respiración corta. Sintió el latido de la herida, la cálida y lenta traición del cuerpo. Los minutos siguientes fueron de una gravedad densa. Elías podría haber muerto allí, con la arena pegada a la sangre, pero siguió vivo. Miró a Samuel, a quien no soltó con animadversión. El cazador había cumplido su papel y había encontrado un final a su propia venganza. Elías tocó la palma de la mano del hombre antes de que la vida se fuera. Fue un gesto pequeño que pesaba más que muchas palabras. No hubo celebración. Solo un silencio que se posó como polvo fino. Cuando la historia llegó al pueblo, la reacción fue múltiple. Hubo quien lo llamó redentor y quien lo llamó monstruo. Los niños preguntaron, pero los mayores guardaron la pregunta como si fuese una mala semilla. El sheriff, con la mirada cansada, entendió que la ley tenía que volver a dibujar su mapa. Algunos juraron proteger a Elías, otros querían verlo colgado en la plaza. Las conversaciones se llenaron de matices incómodos, de dedos que apuntaban y miradas que buscaban refugio. En la penumbra de esa madrugada, Elías fue a sentarse bajo un árbol seco en las afueras del pueblo. El revólver, su compañero de tantas noches, pesaba en su bolso como una vergüenza que nunca había sabido cómo excusar. Se sentó con la espalda contra la corteza y miró la herramienta que había sido a la vez espada y testigo. El arma le habló con la gravedad de los objetos.
Había servido para matar y para sobrevivir. Había cerrado heridas y abierto otras. No era un símbolo de santidad ni de condena. Era un hecho. Entendió que no bastaba con abandonar el arma en casa. Era necesario enterrarla donde el hombre no pudiera volver a tenderse sobre ella, como si fuese una cama de guerra. Cavó con la mano, como quien cava para dejar algo que no se quiere ver. La tierra era dura, pero cedió. Dejó el revólver en la fosa, lo cubrió con cuidado y echó sobre el hoyo piedras y arena hasta que quedó al ras con el paisaje. Puso la palma sobre la tierra y dejó que la arena repusiera aquello que había sido usado. Fue un gesto que no limpiaba las manos, no borraba los muertos ni los nombres. Fue un intento tal vez inútil, o tal vez necesario. Enterrarlo allí fue una promesa renovada, un acto que no reconstruía el pasado, pero que podía impedir que se repitiera el modo en que las cosas habían empezado. Antes de levantarse, trazó con el bastón una cruz pequeña sobre la tierra y dejó que el viento se llevara lo que quedaba de la marca. Se marchó a pie. No llevó su caballo, no por sacrificio, sino por decisión. Caminó lento por la carretera de polvo, con el costado dolorido, con la sombra de la noche pegada a la espalda. El pueblo quedó atrás, con sus voces enmarañadas y su leyenda creciendo como una marea. En las tabernas se dijo que Elías había vuelto al anonimato, que había enterrado su pasado literal y simbólicamente. Otros repitieron la frase que ya se había convertido en refrán. El forastero no vino a beber, vino a terminar algo que empezó hace años. Elías no buscó aplausos. No quiso que su nombre subsistiera más que en la memoria de quien lo hubiera visto. Caminó hacia el horizonte, donde el barro se confunde con el cielo, donde las sombras alargadas son compañeras. Su figura se fue achicando hasta ser una mancha, una decisión que marcha. Detrás, San Esteban cerró sus puertas con la sensación de que algo había acabado y de que otra cosa apenas comenzaba. La historia de cómo la violencia deja cicatrices que la tierra no olvida. Esa noche, en las casas, en la cantina, hubo quien dijo que Elías había salvado al pueblo y quien sostuvo que solo había sumado más muerte. La madre del ayudante puso una flor en el umbral y el sheriff sacó un cuaderno para anotar nombres. Los carteles con la recompensa mal pegados se arrugaron con la lluvia y los rumores se hicieron más peligrosos, como semillas de una leyenda que crecería por sí sola. ¿Era redención lo que había buscado Elías? Quizá.